Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de la santidad y vamos a leer Romanos capítulo 6, verso 11. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vimos cómo en los devocionales pasados venimos hablando de cómo Dios nos ha librado del reino y del dominio del pecado mediante la unión con Cristo en su muerte. Usted y yo éramos esclavos del pecado y estando esclavizados cometíamos pecados, desarrollando hábitos pecaminosos, sin importar cuán buenos éramos. Pero Cristo Jesús vino a este mundo pecador, ocupó nuestro lugar en el Calvario. Cristo murió al pecado y mediante la unión con Él, nosotros también morimos al pecado. En consecuencia, hemos sido liberados del reino del pecado. Ya no somos esclavos suyos. Es nuestro deber tomar conciencia de este hecho y resistir el pecado a fin de que no reine en nuestro cuerpo mortal. Para conocer la santidad práctica y cotidiana, tenemos que aceptar el hecho de que Dios, en su infinita sabiduría, ha considerado conveniente que tengamos que sostener esta lucha diaria con el pecado que mora en nosotros. Pero Dios no nos abandona, de modo que no tenemos que librar la batalla solos. Así como nos libró del dominio total del pecado en nuestras vidas, así también Dios ha provisto en forma amplia lo necesario para que usted y yo podamos triunfar en nuestra batalla diaria con el pecado. Y esto nos lleva a este versículo con el que empezamos el devocional el día de hoy, que hemos de tomar en cuenta todos los días y no perder de vista. Recuerde, usted y yo no solo estamos muertos al pecado, como vimos en el devocional pasado. Al mismo tiempo, el versículo dice que no solo estamos muertos al pecado, sino vivos para Dios. O sea, usted y yo no solamente hemos sido librados del dominio de las tinieblas, al mismo tiempo hemos sido introducidos en el reino de Dios. Pablo dijo que hemos sido hechos esclavos de la justicia en Romanos 6:18. Entonces, Dios no nos deja suspendidos en un estado de neutralidad, no. Él nos libra del dominio del pecado y nos coloca bajo el dominio de su Hijo. Y eso es demasiado importante para el tema que estamos tratando. A ver, entonces, ¿qué es la importancia de estar vivos para Dios? ¿Qué significa esta expresión? ¿En qué forma nos ayuda este hecho en la búsqueda de la santidad? Primero, significa que estamos unidos a Cristo en todo su poder. Y eso es verdad, que no podemos vivir una vida santa mediante nuestros propios esfuerzos. Lo hemos probado ya muchas veces. El cristianismo no comparte la idea de hágalo usted mismo, no. Notemos la actividad del apóstol Pablo en Filipenses 4, del 11 al 13. Él en este pasaje está hablando de que ha aprendido a estar contento cualquiera que sea su situación. Dice que él está feliz teniendo abundancia o escasez, estando saciado o teniendo hambre. Nos dice que él puede reaccionar de esta forma en Cristo que lo fortalece. Ahora, ¿en qué forma aplica esto a la vida santa, que es el tema que estamos tratando? Veámoslo así. Nuestra reacción hacia las circunstancias constituye parte de nuestro andar en santidad. O sea que la santidad no consiste en una serie de cosas que se pueden hacer y de cosas que no se deben hacer, sino la conformación con el carácter de Dios y la obediencia a su voluntad, en aceptar con contentamiento todas las circunstancias que Dios permite en nuestra vida. Eso forma parte demasiado importante del camino de la santidad.
Pablo dijo que podía reaccionar con contentamiento, pero es que él lo dice al final en el verso 13, porque Cristo me fortalece, Él me da el poder para hacerlo. Vemos otra vez cuando Pablo oró pidiendo a los colosenses en Colosenses 1:11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿De dónde viene la paciencia y la longanimidad que habla Pablo en Colosenses 1:11? Vienen a nosotros en la medida en que nosotros somos fortalecidos por el poder de Dios. Vamos otra vez. Consideremos nuevamente otra oración que Pablo escribió en su carta a los Efesios, en el capítulo 3, en el verso 16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Y él termina esa oración reconociendo que en el versículo 20 del mismo capítulo 3 de Efesios, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. O sea que este es el hecho implícito que deberíamos captar en la relación de estar vivos para Dios. ¿Qué es estar vivos para Dios? Es estar unidos a Él, aquel que obra en nosotros con el fin de fortalecernos con su gran poder. Todos ustedes, todos y yo, hemos conocido la terrible sensación de desesperanza ocasionada por el poder del pecado. Y hemos resuelto infinidad de veces no ceder otra vez a ninguna tentación en particular. Sin embargo, lo hacemos. Luego viene Satanás y nos dice, te conviene desistir, jamás podrás vencer ese pecado. Y eso es cierto, porque nosotros solos no podemos. Pero si estamos vivos para Dios y unidos a aquel que nos puede fortalecer, aceptando este hecho, considerándolo real y verdadero, experimentaremos la fortaleza que necesitamos para luchar contra la tentación. Gloria a Dios por esta verdad. Mire, mi querido hijo de Dios, solo en la medida en que vemos estos hechos paralelos, que estamos muertos al pecado y a su dominio sobre nosotros y que estamos vivos para Dios y unidos a aquel que nos fortalece, entonces así podemos evitar que el pecado reine en nuestro cuerpo mortal. Otro aspecto fundamental de lo que estamos hablando esta mañana. Si nosotros queremos vivir esa expresión vivos para Dios, tenemos que formar el hábito de tener continuamente presente el hecho de que estamos muertos al pecado y vivos para Dios. Volvamos a hablar en términos prácticos. Esto lo hacemos cuando por la fe en la palabra de Dios rechazamos las insinuaciones y las tentaciones del pecado. Porque usted y yo nos apoyamos en el hecho de que estamos vivos para Dios cuando por fe acudimos a Cristo en busca del poder necesario para resistir. La fe, sin embargo, debe estar basada en los hechos, y Romanos 6:11 constituye un hecho para nosotros. Estamos muertos al pecado, estamos vivos para Dios. Bien, ¿qué más tenemos que pensar? ¿Qué es estar vivos para Dios? Él nos ha dado su Espíritu Santo para que more en nosotros. Y en realidad no se trata de un segundo resultado en el tema que estamos hablando, no. Se trata de otro modo de ver nuestra unión con Cristo. Por cuanto el Espíritu Santo, recuerde, el Espíritu Santo es el que nos une a Cristo. El Espíritu Santo es el que nos proporciona vida espiritual, la fortaleza necesaria para vivir esa vida. Así lo dice Romanos capítulo 8, del 9 al 11. Es el Espíritu de Dios el que obra en nosotros con el propósito de que podamos decidir y actuar conforme al buen propósito de Dios. Pablo dijo, Primera de Tesalonicenses 4, del 7 al 8, no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. ¡Qué belleza la Biblia! Y mire que aquí Pablo relaciona el hecho de que no nos ha sido dado el Espíritu Santo con la posibilidad de vivir una vida santa. No, aquí el Espíritu Santo es llamado
el Espíritu Santo, y ha sido enviado principalmente con el objetivo de hacernos santos para conformarnos al carácter de Dios. La relación entre estos pensamientos, el Espíritu Santo y la vida santa, también pueden verse en otros pasajes. Por ejemplo, se nos pide que huyamos de la inmoralidad sexual porque el cuerpo del creyente es el templo del Espíritu Santo. Así lo dice 1 Corintios 6 del 18 al 19. También se nos dice que somos controlados por el Espíritu y no por nuestra naturaleza pecaminosa, si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, y eso lo dice Romanos 8:9. Gálatas 5:16 dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, si usted mira estos versículos que le acabo de decir, ¿por qué tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros? Pues muy sencillo, para fortalecernos a fin de que procuremos llegar a esa vida santa. Es porque estamos vivos para con Dios y ahora vivimos bajo el reinado de Dios, que nos une a Cristo y que nos da su Espíritu Santo para que more en nosotros. No deje al Espíritu Santo a un lado. No deje que Él sea un invitado de piedra en su vida. El Espíritu Santo nos fortalece para la santidad. Primero, haciéndonos ver la necesidad de esa santidad, porque Él va a iluminar nuestro entendimiento a fin de que comencemos a ver cuál es la norma divina de la santidad. Y luego nos hace tomar conciencia de los aspectos específicos en que nosotros hemos alojado el pecado en nuestras vidas. Yo les decía en estos días, una de las armas más poderosas de Satanás consiste en cegarnos espiritualmente, en hacernos incapaces de ver la pecaminosidad de nuestra naturaleza. Porque la Biblia así lo dice en Jeremías 17, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Nadie puede comprenderlo y dar a conocer sus intenciones, sino ¿quién? El Espíritu Santo. O sea que hasta los creyentes que siguen las enseñanzas de la Biblia pueden engañarse en cuanto a sus propios pecados. A veces pensamos que el hecho de aceptar las enseñanzas de las Escrituras equivale a obedecer, y eso no es cierto. Usted y yo podemos escuchar alguna aplicación práctica en algún sermón, o tal vez descubrirle en nuestro propio estudio o lectura de la Biblia. Pero la Biblia demanda que si leemos y estudiamos es porque vamos a poner por obra, si no, nos engañamos a nosotros mismos. Al ir creciendo en la vida cristiana, aumenta el peligro del orgullo espiritual, porque empezamos a conocer todas las doctrinas, todos los métodos a seguir, todo lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, pero puede ocurrir que no veamos la pobreza de nuestro propio carácter espiritual, y es probable que no veamos el espíritu crítico e implacable que nos domina, la costumbre de murmurar, la tendencia a juzgar a otros, y nos podemos volver como los de la Odisea. ¿Se acuerdan de aquella iglesia de Apocalipsis 3:17? Tú dices, soy rico, me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Acuérdense de David. David se encontraba en adulterio con Betsabé, y ustedes saben que para eso tuvo que matar a uno de sus soldados. ¿Se arrepintió David? ¿Se humilló como consecuencia de estos actos despreciables civiles? Claro que no. Él estaba dispuesto a juzgar a otros por los crímenes que cometían, y mucho menores, y hasta condenarlos. ¿Y cómo pudo obrar de ese modo? Obró así porque estaba ciego espiritualmente. Y no fue sino hasta cuando llegó el profeta Natán que le dijo a David, tú eres aquel hombre. Solo entonces pudo darse cuenta de la terrible atrocidad de su crimen. Ahí es donde entra el Espíritu Santo, a hacernos ver que somos unos menesterosos a causa de nuestro pecado. Él viene a nosotros y nos dice, tú eres aquel hombre. Y aun cuando estas palabras pueden salir de los labios de un hombre en Cristo, que nos ama, que se preocupa por nosotros, es el Espíritu Santo quien realmente hace que podamos aceptarlas y decir, como dijo David, pequé contra Jehová. O sea, mi querida familia, el Espíritu Santo abre los rincones más escondidos de nuestro corazón y nos permite ver
las necedades escondidas allí. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza su ministerio para hacernos santos. El resultado natural de poder ver el nivel moral de Dios y nuestra propia pecaminosidad es el despertar dentro de nosotros de un deseo de ser santos. Y eso también lo hace el ministerio del Espíritu Santo en nosotros, porque Él va orando con el propósito de hacernos santos. Él nos hace sentir tristes por nuestros pecados. Y esa tristeza nos va a llevar al arrepentimiento. Decimos como David: lávame más y más, límpiame de mi pecado, purifícame. Antes que podamos hacer, tenemos que querer hacerlo. Y dicha voluntad significa desear y resolver hacerlo. Cuando el Espíritu Santo nos hace ver nuestra pecaminosidad, no lo hace con el propósito de llevarnos a la desesperación, ni de condenarnos. Es para conducirnos hacia la santidad. Lo hace creando en nosotros odio hacia el pecado y un deseo de ser santos, de alcanzar la santidad. Solo el que tiene ese gran deseo de ser santo perseverará siempre en la tarea, así sea lenta, difícil, pero lo va a alcanzar. Son demasiados los fracasos, los hábitos de nuestra vieja naturaleza y los ataques de Satanás son demasiado fuertes para que podamos perseverar, a menos que el Espíritu Santo esté obrando en nosotros para crear el deseo. El Espíritu Santo crea ese deseo, no solamente mostrándonos nuestros pecados, sino mostrándonos el nivel moral que Dios pide para cada uno de nosotros. ¿Y esto cómo lo hace el Espíritu Santo? Pues leyendo las Escrituras, porque al ir leyendo y estudiando la Biblia, al oír, nos cautiva todo lo que Dios tiene para nosotros y de verdad nuestro corazón empieza a reaccionar. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias porque hoy tu palabra nos dice clara y contundentemente de que nosotros estamos vivos para Dios y que la única manera de mostrar que estamos vivos para Dios es cuando nosotros nos dejamos llenar por Él, empezamos a caminar con Él. Hay dos verdades que dice la Biblia: usted se debe declarar muerto al pecado y vivo para Dios. Usted no se puede declarar muerto al pecado si usted no está vivo en Dios. No va a funcionar lo uno sin lo otro. Así que viva esa verdad. Déjese llenar por Dios, déjese llenar por su palabra, camine cada día en su vida como cristiano. Y en segundo lugar, Dios, para que nosotros vivamos vivos para Dios, tenemos que dejarnos llenar del Espíritu Santo. Dejar que Él nos redarguya, que Él nos muestre, que Él nos enseñe. Dejar que el Espíritu Santo coloque en nosotros ese sentir de vivir una vida agradable a Dios. Precisamente, Espíritu Santo, yo te pido por todos estos oyentes de Maná y ruego que tú trabajes en nosotros, hagas la obra en nosotros y a través de nosotros, para que cada día nos ayudes a anhelar esa santidad y a vivirla, para que tú nos muestres el estado de pecado y nos saques de allí y siempre estemos dispuestos a que el Señor haga su obra en nosotros. Nos encomendamos a ti, pedimos tu bendición para este día. Gracias por hablarnos y por enseñarnos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y yo los espero mañana en nuestro viernes de oración en Maná. Bendiciones para todos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hechos 5 del 17 al 26. Predicar el Evangelio sin importar las consecuencias es lo que trae propósito a nuestra vida. Pídele al Espíritu Santo que te fortalezca y te guíe cuando vayas a evangelizar. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Y para confirmar tus respuestas, visita nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Estamos seguros que con la guía de Dios siempre tendremos su bendición en nuestros trabajos y nuestras empresas. Por eso los días jueves a las 7 de la noche por Zoom contamos con nuestra reunión SEO para cristianos emprendedores que quieren buscar la guía de Dios en sus negocios.
Para más información, contáctanos por nuestras redes sociales, Instagram como Maná Devocional y Facebook como Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos.